Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos iniciando un nuevo programa de Ventanas al Cielo, en esta temporada ya número 12 de nuestro programa. Sean todos bienvenidos. Este espacio que tenemos hasta ahora 18:30, queremos transitarlo contigo y tenemos para eso un programa bastante interesante por lo pronto para poder hacer que nos acompañes y que también compartas incluso los comentarios que siempre hacen bien y enriquecen incluso un poco más lo que nosotros podemos estar diciendo desde aquí. Quien te habla, Raúl Jándar. Estamos abriendo nuevamente Ventanas al Cielo y bueno, vamos a darle la bienvenida también a Ludmila, que en esta tarde está como parte del equipo aquí. ¿Qué tal, Luz? Buenas, feliz sábado. Ay, estoy feliz. Yo siempre estoy feliz cuando vengo para acá, sí, la siempre verdad. lo dice. Es que igual estaba esto de quedarme dormida. ¿Qué Porque pasó? Es que hoy Falló es que hoy me desperté muy temprano para preparar escuela sabática, todo. Entonces estaba con tanto sueño y yo tengo tanto tiempo, tantas horas hasta mi casa, la vuelta. Mira. Entonces estaba a esto. Yo terminé de comer, me acosté un segundito, dije, un segundito. ¿Y qué pasó con el segundo? Y bueno, pero casi paso de largo, pero amén, estoy acá. Aquí estamos, llegaste bien. Mira, estás justo en horario, justo allí. Estamos también, en esta tarde nos acompaña Matías Medina, ¿sí? No es la primera vez que él está en este estudio, porque hemos tenido la oportunidad de hacerle alguna entrevista, recuerdo, ¿sí? Y Matías nos está acompañando un poco bueno, va a ser la voz hoy parte de nuestro equipo también, así que Matías, ¿cómo estás? Bueno, feliz sábado para todos. Un poco nervioso, ¿verdad? Pero si contento. Normal, ¿no? Sí, pero bueno, por ahí uno cuando es algo por primera vez se pone un poquito nervioso, siempre pasa. Sí. Incluso me pasa por ahí cuando voy a predicar en algún lado también, que los nervios, viste, como que juegan alguna mala pasada, pero bueno, estamos felices de poder acompañar. Gracias por la invitación, Raúl. Por favor. Que el Señor pueda utilizarnos para que el mensaje pueda llegar a todo el mundo. Perfecto. Estamos con Rafael también, ¿sí? Rafael Somaini, allí en la parte operativa. Germán Salis, que también estaba. Yo sé que estaba, lo vimos. Sí. Salis, justo el apellido lo dice, Salis. Sí, Salis salió, pero por lo pronto sabemos que está. ¿Y vos, Raulito, cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estuve visitando a mi hijo Naú, ¿sí? En estos días. El sábado pasado no estuve justamente por ello. Estuvo aquí el equipo de Ventanas con Ivana y con Elías, visitando al hijo y bueno, disfrutando algunos días por allí también, por cerca de Córdoba, por Entre Ríos. Aprovechamos un poquito un receso allí que tenemos, compartiendo la fe para sostener a alguien, para alentar la vida de alguien, para que alguien conozca acerca de Dios. Los alentamos desde aquí a que lo sigan haciendo. Los alentamos, cada uno cumple un rol, hay algo allí, un proyecto, un programa que Dios tiene, que lleva adelante a través de aquellas personas que, dedicando un poquito de su tiempo, hacen una tarea de la cual también nos sentimos parte, quienes por lo pronto formamos parte también de la red de comunicación de radio y TV adventista, ¿sí? En realidad Nuevo Tiempo. Entonces, un saludo especial para cada conductora, para cada conductor, para cada productor de programa, para todos ellos que también dedican su tiempo, sus voces, sus talentos, que en realidad son dones que Dios nos da para llevar adelante un espacio de esperanza, de fe. Y para todos aquellos que, aunque no estén en la red de comunicación Nuevo Tiempo, pero que también ponen de su tiempo para hablarle a la gente, para alentar la vida de la gente, para presentar a Jesús, bien allí. Un saludo especial para todos ustedes. Quizá esto más tiene que ver con algún día de locutor, algún día de la radio, ¿sí? Pero, ¿por qué esperar que haya un día para alentarlos y animarnos a seguir adelante con estas temáticas? No, nadie es perfecto, podemos equivocarnos, ¿sí? Y podemos, qué sé yo, hay tantas
radio y tantas cosas, la gente elige qué quiere escuchar. Y de repente, si te eligió a vos, quizá en algún momento de su vida le gustó la temática, cómo lo llevas, cómo haces. Bueno, perfecto, allí tenés tu, como dicen los chicos, como dicen los de redes, tu nicho, ¿sí? Para trabajar y para tener allí, bueno, bien, es tu espacio. Quizás no llegamos a multitud de gente, pero llegás a un espacio donde hay un plan de Dios. Y donde hay un plan de Dios, es allí donde hay que estar. ¿Sí? Dios te lleva a estar en ese espacio, no importa si son miles de personas. ¿Y cuántas veces nos ha llevado a estar al lado de un solo enfermo? ¿Cuántas veces el plan de Dios no ha sido que vayas a visitar a una persona que está con serios problemas de salud, de cualquier tipo de salud? Y allí está el plan de Dios para vos también, que acompañes a esa persona. Por eso a veces no es la cantidad a la cual uno tiene que calcular si Dios... No. Dios te va a poner ante muchas personas y también ante un hito solo. Creo, Raúl, de este tema, siempre que hacemos alguna programación, ya sea de la iglesia o de algún lugar, por ejemplo, como ahora en la radio, si nosotros, por llamarlo de alguna manera, perdiésemos 1 hora y media de nuestro tiempo por salvar a una persona, vale muchísimo. Entonces, creo que eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer siempre, ver en las personas la posibilidad de que esa alma pueda ser un alma que sea salva, ¿verdad? Y que pueda estar aquel día glorioso cuando el Señor venga a buscarnos. Así es. Estás mandando saluditos, si me permitís. Pero por favor, seguramente claro que sí. Mi esposa me está escuchando con 2 de mis hijos. Una todavía está en la villa estudiando, le queda un parcial y creo que el lunes vuelve. También, Adriana Vestidelli y Daniel también están escuchando, estoy seguro. Así que un saludo para ellos. Buenísimo, un saludo entonces para gente que uno también conoce. Sí, que le mandamos un abrazo grande a ellos allí. Después, si pueden pasar el link, estaría bueno. Así yo lo subí a mi estado y no lo pasé. Lo compartimos. Sí. Recordamos que estamos en Facebook de Nuevo Tiempo Argentina y puedes comunicarte allí al numerito. Matías, yo pido un anteojo. Si lo pasás al numerito. Sí, ahí va. Más 54 11 50 02 54 54. Voy a repetirlo por las dudas. Más 54 11 50 02 54 54. Muy bien. Allí ese numerito puedes pedir temáticas como las que vamos a estudiar o vamos a compartir ahora. Vienen unos lindos, lo dejé en mi mochila, Paz para Vivir, ¿sí? Es para quienes por allí nos ven, es un folleto que es muy parecido para quienes conocen la fe de Jesús. Sí. Bueno, es el mismo formato, es una hojita allí. Gracias, Matías. Acá está. Paz para Vivir, una guía bíblica para obtener paz interior, ¿sí? Y es una cartilla que vienen con diferentes temáticas, más precisamente con 20 temáticas, ¿sí? Como para que usted, amigo oyente, pueda conocer la Biblia. Por lo pronto, yo siempre digo que estas son puertas nada más que te permiten empezar a abrirla para conocer un mundo en cada tema. Exacto. Me refiero a un mundo bíblico, un espacio donde a través de tema por tema uno va conociendo de una manera muy sencilla, pregunta, respuesta. Ahí te dice el libro, te dice el capítulo, el versículo. Vos, si querés, lo podés llenar. También allí hay un regloncito donde podés llenar en base a lo que vos interpretás de esa pregunta que te hace el folleto. O sea, muy simple. Quienes lo hemos hecho, hemos disfrutado, ¿sí? Porque yo lo hice, ¿sí? Y uno disfruta de un encuentro con Dios de una manera tan simple, ¿no? Tan sencilla. Y sí, cada tema es un mundo para seguir estudiando. Así que les recomendamos realmente a usted, querido oyente, donde esté, conozca la Biblia. Atrévase a conocer la Biblia. ¿Quiere ser diferente hoy en día? Conozca la Biblia, ¿sí? La Biblia nos da muchos conocimientos que realmente nos vamos a ir sorprendiendo en medida que vamos conociendo un poquito más. El fin del mal va a ocurrir.
¿sí? No va a ocurrir a la manera en como a veces uno dice, bueno, acá, en este mundo, así como está, ¿sí? Y nos vamos a levantar y mañana domingo ya está, terminó el mal, no ocurrirá de esa manera, ¿sí? Hay alguna cuestión allí que el folleto o la temática nos decía. En el año 1987 la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas entró en vigor como un tratado entre varias naciones. Y la idea era, por supuesto, no solo para la protección de derechos humanos, sino por lo que nos dice acerca de la percepción generalizada de que la tortura está mal. ¿Sí? La tortura está mal. Claro, no es algo que entre a debate. Entonces, cualquier tipo de tortura, ¿verdad? No, como vos dices, Luz, no podemos debatir. No, pero a mí me parece que está bien. No, hablemos en serio. Cualquier tipo de tortura está mal. Imaginémonos nosotros, seres humanos, con nuestras limitaciones y al nivel y en la comparación con Dios no podemos igualarlo, ¿sí? Pero sí podemos darnos cuenta que aún así, como seres humanos caídos, errantes, nos damos cuenta que buscamos hacer tratados, convenciones, ¿sí? Entre países, y nos pusimos de acuerdo, por lo pronto, muchos de ellos, no digo, algunos todavía tristemente siguen torturando gente. Hay casos en donde uno se entera noticias acerca de cristianos torturados hoy, 2026. No estamos hablando de épocas oscuras, claro, donde la Biblia no se podía ni siquiera leer. Estamos hablando de 2026, en un mundo donde todavía se torturan cristianos, en países realmente que uno dice no puede ser. Y sí lo son. Sí, incluso, ¿sí? Raúl, no solo que los torturan, sino que también en algunos países los matan. No, totalmente. Primero la tortura. Y exactamente. Y después la muerte. Sí. Entonces existe en un mundo donde decimos, ¿cómo? En medio de tanta tecnología. Porque hablamos muchas veces en programas de televisión, en los medios masivos de comunicación, a veces el que lee la Biblia pareciera ser que es un desubicado. El raro, el rarito. El raro, o una persona que está quedada en el tiempo. Pero esos mismos programas muchas veces no te dicen nada acerca de países donde se tortura gente. Quizás por cuidar rating, quizás por cuidar, pero sí hablan mal de aquellas personas que leen la Biblia o que nombran a Dios como parte de su día a día. Entonces, tenemos que entender que si nosotros, siendo personas finitas, como se dice muchas veces, con poca sabiduría o entendimiento, llegamos a comprender que la tortura está mal, ¿ustedes creen que realmente creemos que Dios va a torturar gente por la eternidad? Creo que en realidad esta distorsión viene de la idea distorsionada que tenemos de Dios. Porque yo siempre cuando hablo de mi religión o de las cosas, a veces me me dicen, ay, pero es que tu religión es muy extremista, o siento que vivís muy aburrida, o que todo es muy, no sé, como un Dios muy tirano. Y yo les digo, yo disfruto lo que yo estudio, lo que yo aprendo, lo que yo creo, porque el Dios que yo conozco, el que yo me he tomado el tiempo de conocer, es un Dios de amor, un Dios que me aconseja porque me ama, porque quiere lo mejor para mí, porque Él de mí no necesita nada. No es que yo le puedo dar algo a Dios que a Él realmente le pueda servir, sino Él me da todo a mí. Claro. Entonces, cuando tenemos una idea equivocada de lo que es Dios, quizás sí podemos llegar a creer que es un Dios malo, un Dios que se enoja, un Dios que castiga, pero cuando realmente lo conocemos, y justo también en la escuela sabática de jóvenes se hablaba de que a veces tenemos la idea de que Jesús es bueno, es amoroso, misericordioso, pero capaz que Dios Padre es como más distante, más serio, más enojado, y en realidad también lo que vino a hacer Jesús acá es a mostrarnos que ese mismo corazón inmenso que Él nos mostró es el mismo que tiene el Padre, que es imposible, que hasta
mencionábamos que, por ejemplo, él sabía, estaba mencionando en Juan 13 que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar, y al segundo, en Juan 14:1 dice, no se angustien. O sea, en todo momento él pone primero el amor. Y cuando nosotros conocemos eso, es ahí donde ya es imposible que podamos juntar la idea de un Dios que va a torturar por la eternidad con el Dios de amor que se nos presenta en la Biblia. Es interesante porque cuando vos lees, hoy te meditaba esta mañana en un grupo hoy, en la iglesia, leía acerca de los impíos, ¿sí? Un relato de Ezequiel capítulo 18, dice 23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Nosotros a veces, incluso como cristianos, tenemos la idea, claro, como dice que mía es la venganza, o otros pasajes, donde dijamos, sí, Señor, yo te dejo todo mi odio y mi bronca y mi rencor, te lo dejo a ti para que tú hagas todo el daño posible a las personas que me han hecho daño. mal. Exactamente. Entonces creemos que de repente vamos a gozarnos así, ahí ya cuando veamos que el otro está sufriendo, ¿no? Y la verdad es que, dice el Señor acá, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? ¿No me complazco más bien en que se aparte de sus caminos y viva? Interesante. Muy interesante. Claro, porque y muy fuerte, nosotros creemos que Dios se complace cuando muere el impío, por ejemplo. Esa persona alejada de Dios, esa persona que no le interesa Dios. Y la verdad que Él nos dice, yo me complazco cuando veo el cambio en el camino de la gente, porque me encontró, porque me sigue, porque entendió el vínculo de amor entre esa persona y yo. Ahí nosotros debemos empezar a conocer a Dios también desde ese espacio, donde Dios no se goza. A Él le dolió en su corazón, le dolió en su profundamente a Dios lo que sucedió en épocas de Noé. Él no se alegró por raer la tierra de la maldad que había. No nos confundamos. Él no se alegró. A Él le dolió. No, es más, Él siempre daba la oportunidad de, por ejemplo, en los tiempos de Noé. Noé estaba predicando a todos que crean en esto que Él estaba diciendo, porque Dios daba la oportunidad de que todas estas personas que estaban en lo malo se puedan arrepentir y puedan cambiar. Muchísimos años. Y sí, claro. Y no solo con Noé, todo el tiempo. No un año ni dos, muchísimos años. Y aún así, porque dije este versículo también, para entender, Dios, imagínense, si no se complace en la muerte del impío, ¿ustedes creen que Dios se va a complacer viendo una tortura eterna de gente que fue creada por Él, que permitió que nacieran? Y por las cuales mandó a su hijo a morir. Exactamente, aparte murió Jesús, ¿para qué haría tal sacrificio para torturar gente en el cielo? Claro, ¿no? Se hubiese ahorrado eso. Claro, se hubiese ahorrado la muerte, incluso el sufrimiento que Él pasó, porque bueno, Él sufrió a la hora de su muerte, como cualquier ser humano, le dolió. Así que creo que eso lo podría haber evitado si pensamos en un Dios de tortura para la eternidad, ¿no? Tal cual. Vamos a decir algo que por ahí no está en el popular de la gente, pero el hecho de que la idea de un lugar de tortura que está ardiendo en el centro de la tierra, ¿viste? O en algún otro lugar del universo a donde se envían las almas malditas cuando mueren, no se encuentra en la Biblia. No está en la Biblia. No está en la Biblia eso. Amigo oyente, eso es algo realmente que viene de años en años, de siglo en siglo, te diría. Se trata de una enseñanza más bien pagana, cuyo origen se remonta allí en Babilonia de la antigüedad, que luego aparece casi en todos los cultos religiosos del mundo antiguo, como en Roma, como en Egipto, en Persia, en Grecia, finalmente aparece en Roma, ¿sí? Cuando la Iglesia Católica Romana se incorpora al Imperio Romano, fue algo que le servía bastante para el control de las masas. Exactamente. Ese es el punto
no es algo bíblico, sino más bien para el control de la conciencia ajena. Te voy a controlar con el miedo. Entonces, allí hay una problemática muy seria en donde sí, queridos, estamos un poquito diferente de doctrina, incluso si quieres, ¿sí? Porque no encontramos en la Biblia que haya algo que fundamente un infierno, ¿sí? Exactamente. Por eso, Raúl, es tan importante que la gente que nos escucha pueda estudiar la Biblia, porque en la Biblia justamente nos dice que el fin de nuestros días o el fin es la muerte, y cuando está la muerte, después de la muerte no existe nada. O sea, la Biblia dice, del polvo fuiste creado y al polvo volverás. No hay infierno, no hay almas dando vuelta, no hay esa famosa frase que se dice, te vengo a tirar los pies, las patas de noche. Eso no existe. Entonces, por ahí es muy importante poder estudiar la Escritura, porque sabemos que en ella está la verdad. Miren, algunos de los dioses paganos de la antigüedad que menciona la Biblia, como Dagón, Moloch, Acera, Tammuz, Baal, allí pasaba que el único Dios verdadero se diferencia a sí mismo del Dios falso, Baal, como dice Jeremías 19:5, al desvincularse claramente de la práctica cruel de quemar seres humanos como sacrificio. Eran muchos de ellos, de esos dioses, creados por el ser humano, ¿sí? Demandaban sacrificios humanos. Demandaban sacrificios humanos. A veces podía ser un menor de edad, a veces una jovencita, un joven, diferentes tipos de personas que supuestamente, para que les vaya bien, desde cosechas hasta un montón de otros rituales más que había. ¿Sí? Sí, y Raúl, incluso en esto que hablamos un poco de la tortura, ¿verdad? Vos bien decías que el catolicismo por ahí fue incorporando, ¿verdad?, esto en la época romana, y tengamos en cuenta que los mártires de nuestra iglesia o cristianos de aquella época eran torturados, y justamente eran torturados por ellos, ¿verdad? Entonces, como para que tengamos noción de dónde vino y quién introdujo esto de la tortura dentro del cristianismo. Han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Eso dice Jeremías 19:5. Claro. Cuando yo lo leía, yo decía, qué impresionante, porque en qué momento como puede haber una doctrina en nombre de un dios, en este caso que era Baal, pero cómo puede ser considerado como algo bueno, y también la diferencia que marca claramente Dios con eso, como diciendo, yo ni se me cruzó por la mente. Exacto. Jamás. Entonces, ¿cómo podría ese mismo Dios que está diciendo, yo no estoy pidiendo esta clase de ofrendas extrañas, exacto, cómo yo podría considerar una eternidad de los hijos que yo amé, que pasen eso? No hay ninguna coincidencia. Claro. Imagínense si ni siquiera lo acepta y mucho menos lo promueve. En la Escritura no hay algo que Dios promueva este tipo de torturas o este tipo, ¿saben? Además lo que significaba para muchos, para toda la familia, que además no podían decir nada porque eran supuestamente para agradar a los dioses. Claro. Entonces, y Dios te lo dice claramente, eso no es mío, yo nunca dije que hagan tal cosa, ¿sí? Por ahí pensamos como un Dios que dice que hizo un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá más llanto, no habrá más clamor, más sufrimiento. Y de repente pensemos, vamos a ir a sufrir por la eternidad, o vamos a estar encerrados por la eternidad, o vamos a tener que adorar a este Dios por la eternidad. Como desvirtúa todo el concepto del amor de Dios. Sí. ¿Cómo puede haber amor de Dios en donde va a haber almas eternamente gritando, torturadas
en un fuego eterno allí, en llamas. Claro, sí, bueno. Porque esa es la idea del Sí. infierno, ¿verdad? En llama, con espíritus, con cosas. Como Sí. que la gente se acostumbra y anda caminando en el infierno, ahí Sí, pero adentro, sufriendo, claro, todo el tiempo sufriendo, sufriendo, quemándose. Claro, bueno, si no, más vale que aceptemos, si no, mira lo que nos toca. Terrible. Entonces, ¿dónde está el Dios de amor si realmente, y la Biblia, querido amigo y amiga, no dice eso? Y no. Eso es algo interesante. Por eso les decía que quizás no es muy popular, pero es la realidad. Bíblicamente no existe tal lugar de tortura, de martirio, un lugar de eterno donde el dolor va a estar presente. Miren, vamos a seguir charlando sobre esto, vamos a escuchar algo de buena música ahora. Vamos a hablar en el próximo bloque sobre esa destrucción final de los malvados, por supuesto, vamos a charlar sobre eso. Claro, porque hemos visto que va a haber un fin del mal. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver si no es Tal así, cual. Acá ¿cómo va a solamente ser? nos dimos cuenta un poquito. Claro. Tratamos de separar esta idea del Dios de amor con lo que significa un infierno eterno allí. El próximo bloque vamos a hablar un poquito más acerca de esa destrucción final. Seguimos haciendo Ventanas al Cielo. Seguimos haciendo Ventanas al Cielo, gracias Rafael. Estamos ya 17:36 minutos de sábado, casi pasando la mitad de julio ya, ¿no? Sí, claro, estamos en 18 creo, Sí. 18 de julio. Se va el año. Se nos va el año, sí, ya se nos va el año. Y las temáticas que estamos tocando hoy está dentro de una serie de estudios bíblicos que venimos haciendo. Y si querés conocer un poquito más de estas temáticas, allí ese numerito que te lo repetimos allí, Matías, por Vamos favor. con el numerito. Más 54 11 50 02 54 54. Lo repito por si lo anotan en un papelito, así como se diría, chapado a la antigua. Va de nuevo. Más 54 11 50 02 54 54. Muy bien, Matías, gracias. Bueno, muchas gracias, Ivana. Mirá, desde Santiago del Estero se los escucha perfecto, dice. Gracias, Ivana. Un Allí- saludo entonces para Iván ahí. Sí, Ivana décima parte de nuestro equipo también. Le mandamos un saludo grande. Ella también ha estado acá el sábado pasado, de hecho, dirigiendo el programa. Así que les mandamos un saludo enorme. Un saludo también para Jimena, para su hermana, Sí. que están en este proceso de recuperación. ¿Sí? Un saludo enorme para todo el hogar, para toda la familia allí. Y bueno, sí, ese numerito que pasaste, Matías, justamente es para que usted, amigo oyente, pueda solicitar paz para vivir, o una de las temáticas, esta es una sola que tenemos, que te abre un abanico hermoso para conocer la Biblia, pero hay otros materiales, otras revistas muy lindas, puede ser que hablan acerca del tiempo del fin y cosas así, de Apocalipsis, del libro de Profecía, Daniel. exactamente. Son libros muy bonitos también, y otras temáticas más, pero sobre todo, Paz para Vivir es un lindo material para comenzar un poco a desandar el conocimiento bíblico. Debemos entender que en la base de la doctrina del tormento se encuentra algo que está muy vinculado con la doctrina de la inmortalidad del alma. Ese es un caso, porque ¿qué hacemos si, como dice la Biblia, de repente convengamos, volvamos al punto, volvamos a la historia, ¿sí? Se tomó esta idea de un infierno eterno para manejar un poco las masas, Sí. y con el miedo mantenerlas bajo control. No es bíblico. Entonces, ahora, ¿qué hago cuando una persona se muere? ¿Sí? Y yo tengo como parte de mi doctrina que el alma sigue en espíritu, sigue el espíritu mío dando vueltas. Entonces, bueno, si te portás bien vas al cielo. Claro, ya los que se han portado bien ya tienen su lugar. Claro. ¿Qué pasa? Si te con los portás que mal, no nos portamos también. pum, Se suman. nos vamos al infierno. Claro. Entonces, cuando tenemos el concepto de la inmortalidad del alma, o sea que usted se muere en lo físico, digamos así, como algunos dicen, la materia se muere, ¿sí? Queda el espíritu dando vuelta. Entonces, ¿qué hacemos con ese espíritu? Claro,
¿A dónde va? ¿A dónde lo ponemos? Porque Exacto. si te portás bien, vas a ir al cielo, y si te portás mal, Claro, y bueno, ¿qué pasa? había Y que bueno, haber- si te tenía que haber un portas, lugar. y si te portas más o menos, vas a un En el lugar medio. y A un estás lugar ahí. medio. Sí, sí, sí. Bueno, esto también. Mientras te vas purgando un poquito Exactamente, hasta que, veamos si cambias o no. si salimos. Bueno, esto también, e incluso, aunque suene por ahí un poquito fuerte o duro, también fue pensado un poco comercialmente, porque recordemos que cobraban Sí. Es verdad, ¿verdad? para Sí. que, bueno, vos pagás y nosotros hacemos las oraciones para que a él lo perdonen y vaya para arriba. Entonces, Sí. todo tiene ahí un poquito de, Un poquito de de todo. oscuridad. Ahí, Sí, sí. se fueron sumando Ajá. cuestiones a la idea Exactamente. para, bueno, de paso. Entonces, con esta premisa se deduce que las almas malvadas deben vivir eternamente en algún lugar, Claro. ¿sí?, del universo de Dios. Y como no pueden vivir con los santos, con los santos en el paraíso, ¿sí?, con quienes van a estar allí para siempre con Dios, ese lugar debía existir. Y bueno, ese lugar fue inventado Sí, porque la Biblia no. no enseña ese lugar. No. Y si usted ve que la base de todo está en Génesis 3:15, ¿verdad? Del 1 al 5. Donde, el 3 del 1 al 5, perdón, sí. Donde allí, en el versículo 4, nos dice claramente el engaño más grande, o uno de los engaños más Claro. grandes, ¿sí? Claro, es la charla que tiene Eva con la Sí, serpiente, con el exacto. enemigo. Es donde le dice, sí que no pueden comer de estos Ujú. árboles. Entonces Eva le contesta, no, sí podemos, solo que de uno, del conocimiento del bien y del mal, no podemos. Exacto. Porque si no, vamos a morir. Y ahí nomás la serpiente le dice, no van a morir. Exacto. Y algo que hablaba con Elías cuando preparaba el estudio, Sí. yo a veces le decía, bueno, igual, en ese momento no murieron. Y él me dice, bueno, pero ahí la serpiente no dijo, no van a morir ya. Sino dijo, no van a morir, como si fuese que no van a morir nunca. Sí. Y ahí ya queda como esta posibilidad de, bueno... Queda abierta. Exacto. Queda abierta. Entonces ese concepto de no morir viene justamente del enemigo que puso con intención. En un Claro. momento de engaño, convengamos que todo Claro. eso fue Exacto. engañoso. Y bueno, Exactamente. esas palabras salieron dentro de ese momento de engaño para tratar de engañar a Eva. Sí. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo eso es mentira. Ujú, tal Porque si bien Adán y Eva no murieron en el momento cuando comieron, ¿verdad? Sí. Pero entraron en esto que es la paga del pecado, es la muerte. Y bueno, Exacto. llegó su momento y ellos murieron. Pero la serpiente nunca les dijo, van a morir después, más adelante. Le Claro, dijo, no van a no van a morir. morir. Y cuando ellos mordieron, realmente no murieron. Entonces, ahí dentro de ese engaño fue que también dijo, bueno, el alma de ustedes, no sé qué irá a pasar. Claro. Pero sí, todo es engañoso. Ujú. La Biblia dice claramente que si hay alguien inmortal, miren lo que dice Pablo, escribe al joven Timoteo, capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 15, 16. dice, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, rey de reyes y señor de los que gobiernan, el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la gloria y el dominio, sempiterno. Amén. Él, allí Pablo deja claramente a Dios como el único inmortal, ¿sí? Dios como el único inmortal. Explica que Dios regala la inmortalidad a los redimidos en la segunda venida de Claro. Cristo. ¿Sí? Porque allí recién está la vestimenta de la inmortalidad, por Claro. decirlo de alguna manera. La vez pasada hablábamos acá también sobre si estábamos preparados para volar. Sí. ¿Te acordás? Porque justo nos tocó una temática que hablaba De la segunda justamente venida. de la segunda venida, donde llega el momento en donde los hijos de Dios, en el momento en que llegue Jesucristo, los muertos en Cristo resucitan primero y queda esa generación que recibe a Jesús, ¿sí?, es elevada, Ujú. ¿sí?, y es transformada,
¿verdad? Y ahí recién vamos a gozar de esta Y recién allí inmortalidad. podemos Claro. pensar en esa inmortalidad, no es antes, No. no es hoy cuando un ser querido muere. Mucho dolor, podemos tocar una fibra muy finita acá, Sí. sí, y reconozco que es así. Por eso, con mucho respeto, hablamos también sobre esta cuestión, porque una persona en la cual muere un ser querido y que vos le digas de repente, che, mirá, no sabe nada, Claro. podés estar como diciéndole que le estás cortando lo único que tiene. La esperanza que Sí. tiene. Ahora, quiero decirte a vos que quizás nos estás escuchando por primera vez o lo estás conociendo esta temática, que la esperanza sigue presente. Exacto. La esperanza es Cristo. La esperanza debe ser justamente Jesús obrando en tu vida para sostener el dolor que significa haber perdido un ser querido, desde un hijo, un esposo, una esposa, un abuelo, una abuela, porque hay muchas personas muy aferradas. Entonces de repente como que se corta ese vínculo, como decir, che, el muerto nada sabe, porque la Biblia lo enseña así. Cuando hablamos acerca de la muerte, dijimos que el muerto nada sabe, todo es puesto en olvido, ¿sí? La persona que muere no está en algún lugar viendo y ayudándonos como muchas veces se cree. También es una temática que la dimos en su tiempo acerca del estado de los muertos y analizamos con Biblia en mano que no existe tal cosa, ¿sí? De que el muerto está en algún lugar viéndonos y... Claro. O si uno se imagina, ¿no? Cuánta maldad habría en este pensamiento de ver que un alma ande dando vuelta por ahí sin saber a dónde ir o viendo cómo nuestros seres queridos acá sufren. La verdad que pensando en esto, ¿no? Uno muchas veces la interpretación que hacemos es equivocada y creo que justamente con el estudio de la palabra uno va blanqueando las ideas, ¿verdad? Y va teniendo en claro qué es lo que es. Yo por ahí cuando hay alguna persona que pierde un ser querido, no me gusta dar muchas palabras porque yo sé que es un momento delicado, un momento muy duro que la persona Y está emocionalmente exactamente. complejo. Sí. Incluso Raúl, te digo, por más que a veces sea gente de nuestra iglesia que tenemos la esperanza de volver a encontrarnos, es un momento que vos decís no lo voy a ver más, entonces por ahí solamente queda darle un abrazo fuerte y en algún momento quizás cuando la persona esté receptiva a poder escuchar el mensaje, uno hablarle y darle palabras de ánimo, pero bueno, es un tema muy delicado claro. y muy duro. La muerte Pero, nos duele a todos. Sí, pero es muy hermoso poder ver que en la palabra, como decía Matías, nosotros tenemos, no es que Dios quiere que vivamos sin esperanza. Hay una esperanza, pero hay una esperanza en la verdad. Exacto. En que vamos a podernos reencontrar cuando Cristo venga, cuando resucite a los que han creído en Él, a los que han entregado su vida a Él. Entonces, hay mucho dolor en la pérdida, por en supuesto. El momento, sí, hasta Jesús lloró cuando murió Lázaro, o sea, pero podemos tener esta confianza y que es más hermosa aún de decir yo me voy a poder encontrar con abrazarlo esta persona. de carne, Así. no de alma, porque por ahí se cree que el alma anda dando vuelta y vos decís, che, ¿cómo abrazo un alma? Le pasa la mano y no es nada, pero bueno, esto va a ser un abrazo como nos conocemos, como nos conocimos, como vivimos. Ese paso de lo mortal a lo inmortal se dará, pero a su debido tiempo. Exacto. No es ahora cuando uno muere. La inmortalidad es algo que Dios da a los redimidos. No es algo que los seres humanos poseen de una manera innata. No tenemos inmortalidad, ¿sí? Sean redimidos o no. De hecho, la Biblia es coherente con este tema, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no perezca, no muera, sino que tenga la vida eterna. Entonces, es interesante que no perezca, no que no sea torturado eternamente. Claro, porque podría decir eso Exacto. del versículo, si sí existiese esta tortura eterna, podría decir para que nos esté en el fuego eterno o lo que sea, pero no.
no dice eso. Jesús no lleva nunca la temática bíblica. Cuando ves todos los evangelios, las cartas de un Pablo, no te está hablando de... No es claro en cuanto si va a haber un infierno eterno, no, pero sí es claro en que no va a haber. Sí es claro en que hay un paso a la inmortalidad basado en que Dios la da a los redimidos. ¿Sí? Entonces, incluso Raúl dice que cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar primero. Entonces, ¿cómo va a resucitar a alguien que en realidad no está? Porque si pensamos que el alma anda dando vuelta o en el infierno o se fue al cielo o está en el purgatorio, ¿cómo resucitar? Si estoy, digamos, ¿por qué no me ves? Los saludos de acá, ¿qué no me ves que estoy? ¿Para qué me resucitas? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Romanos 6:23, no el tormento eterno. Exacto. ¿Sí? Esto, o sea, el pecado una vez cometido, origina la muerte, no una vida eterna retorciéndose en las llamas. También Santiago lo dice allí, en el registro de capítulo 1 y versículo 15. Dirigiéndose a los que vivirían en la tierra nueva, el profeta Malaquías explicó que todos los malvados quedarán hechos polvo bajo sus pies, Malaquías 4:3. Ezequiel cita a Dios diciéndole a Satanás, un relato interesante de Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19, por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Ya no volverás a existir. Miren lo que el propio Satanás dejará de existir en lugar de sufrir para siempre. Que podría sufrir. Si hay alguien que uno puede decir, Sí. bueno, Sí. sí, pero Claro. ni siquiera el mismo enemigo de Dios va a estar sufriendo, ¿sí? Eternamente. Miren, es interesante esto. Muy. Porque Dios le dice al mismo Satanás, ¿sí? Allí escrito en Ezequiel 28, versículos 18 y 19, que eso no va a ocurrir. Pero Teniéndole un poco de compasión, sí, incluso, Raúl. Porque... el mal va a desaparecer. Exactamente. El mal sí. El mal va a desaparecer. Ese es el punto. Lo que desaparece es el mal. Claro. Allí yo sí te puedo decir algo. ¿Dónde estamos parados? ¿De qué lado estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando nuestro día y nuestro vínculo con Dios? Porque el mal va a desaparecer, pero no va a ser, el mal en sí no es algo abstracto. Claro. Todos aquellos que viven en el mal y desaparecerán para siempre. Eso es una realidad. Sí. Sí, pero no estamos hablando del infierno, estamos hablando que como Muerte eterna. el mal va a desaparecer, si vos estás dentro de ese mal, bueno, vas a desaparecer. exacto. Claro, no es que vas a sufrir eternamente, Sí. ¿no? Pero vas a desaparecer. Exactamente. Y nos perdemos de las promesas preciosas y eternas de Dios, donde allí sí vamos a vivir la experiencia de no llorar, de no sufrirnos, de se terminarán, reencontrarnos con quienes ya no amamos. habrá cajones, ataúdes, ya no habrá nada, ya no habrá ese dolor que significa separar de un ser querido. Ujú. Claro que hay promesas hermosísimas para quienes van a estar eternamente con el Padre. Sí. Hay algo, Raúl, también que me gustaría agregar ahí, que el Señor va a sufrir por esas personas que no han tomado la decisión correcta y que van a tener que ser destruidas junto con el mal. Ujú. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos por ahí algunas malas interpretaciones que dentro de esto del amor que Jesús tiene con cada uno de nosotros, Él no puede destruir a las personas, pero bueno, lamentablemente las personas que no tomen las decisiones correctas, que no se entreguen a Él y que vivan en pecado, Dios no va a destruir la persona, Dios va a destruir el pecado, porque Él dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y bueno, amigos, si no tomas la decisión correcta, lamentablemente vas a ser destruido junto con el pecado, y no una destrucción que, bueno, te destruye y me voy por algún lado, no, para siempre, vas a dejar de existir. Fijémonos, por ejemplo, en un relato como el de lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, Ajá. ¿sí? En la Biblia está claro eso, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, dice Judas en el versículo 1, en el capítulo 1 y versículo 7.
Pero veamos acá, estas ciudades no siguen ardiendo. Sin embargo, el relato es que dice que que han sufrido el castigo del fuego eterno. Claro. Pero, a ver, no hay ninguna ciudad que está en quemándose este momento ahora ardiendo en este momento, todavía. y que va a Pero la permanecer gente desapareció eternamente ahí. Pedro dice lo siguiente sobre ello. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Uh-huh. ¿Sí? Queda claro que la Biblia utiliza el término fuego eterno para decir que el efecto del fuego es eterno. Claro. ¿Sí? No su duración. No está Exactamente. todo el tiempo el fuego prendido, Claro. sino que las consecuencias son eternas. Claro. Nunca más vuelven a ser. ¿Sí? Para ir cerrando esta temática, así luego le damos lugar a nuestro librito base allí. La promesa de Dios es que el mal se acabará, no que existirá para siempre. La Biblia nos dice que Dios al final hará un cielo nuevo, una nueva tierra, en los que ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni lamento. Esto no se podría decir si las almas perdidas se encontraran en realidad confinadas en algún lugar del universo por el dolor que sufren a través de la tortura eterna. Como Dios es amor, Satanás y todos aquellos a los que les gustaría hacer daño, abusar de los demás, comportarse de una manera egoísta, serán destruidos de forma justa y misericordiosa y dejarán de existir. Es allí donde lo que vos planteabas recién, Uh-huh. Matías. Esto es doloroso para el corazón del amor infinito. Uh-huh. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, que no me alegro de la muerte del malvado. Vuelvo, ahora cito de nuevo, pero Ezequiel 33:11. No me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. ¿Sí? Dios no se alegra, pero Dios es justo. Y la justicia de Dios traerá el fin del mal. Uh-huh. No es que Él se va a gozar, no, está diciendo que la Biblia sí enseña que Dios es justo. Y esa justicia traerá el punto final al mal, al pecado, a la transgresión, a la iniquidad. Así que, queridos amigos, qué bueno que puedas seguir conociendo un poquito más, por lo pronto, de la palabra de Dios a través de, por ejemplo, esta revistita Paz para Vivir. Es una guía bíblica donde podrás obtener justamente paz interior. Allí en ese numerito te lo pasamos de nuevo con la voz de Matías. Vamos con el numerito para que anoten: más 54 11 50 02 54 54. Buenísimo, estamos haciendo Ventanas al Cielo, nos queda media hora más de programa y vamos a charlar acerca de adictos a la infelicidad. ¿Qué temática tenemos hoy? Espectacular. A ver. Este me ha tocado el fondo de mi corazón. ¿Sí? Dice, el fino arte de llevarlo todo al exceso. Bueno, veremos a ver qué nos está pasando con esa temática. Gracias, la seguimos. Muy bien, estamos en nuestra última recta, ¿sí? Del programa de hoy. Matías, muchísimas gracias. Sabemos que tenés un compromiso ahora en Tafí Viejo. Tafí Viejo, sí. Tafí Viejo. Les recordamos que Ventanas al Cielo es un programa producido por Nuevo Tiempo Tucumán para toda la red de comunicación de Nuevo Tiempo Argentina. Y por allí esa ciudad queda acá, en Tucumán. En Tucumán, sí. Así que un saludo grande allí. Entonces. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer acompañarlos. Espero poder estar nuevamente. Así que, bueno, que tengan un lindo final de sábado y una excelente semana. Bueno, muchas gracias. Matías. Saludos a la Mati. familia también. ¿Sí? Nosotros aquí nos quedamos con Ludmila. Antes de cerrar el programa, aparte nos queda como un poquito menos de media hora, pero allí estamos con la temática del libro Adictos a la Infelicidad. Sí. Queremos recordar, Casa Abierta es un espacio donde todas las publicaciones que tiene la Iglesia Adventista oficiales, digamos así, son presentadas en diferentes lugares. Muchos conocen de esto. A veces le dicen Casa Editora, Casa Sí. Abierta, ¿viste? Que depende cómo lo conozcan. Y suele estar dando vueltas por toda Argentina. Yo creo que el pastor Aranda todavía la continúa, ¿sí?
Pastor Aranda, el del cual también tuvimos con él varias, por lo menos una oportunidad, la recuerdo que él estuvo acá, le hicimos una entrevista sobre creo que hace como 2 años. Ajá, fue más o menos. Yo no me acuerdo. Sí, no, estamos hablando de hace como 2 años más o menos, no recuerdo bien. Y sí, siempre con las mismas formitas, andando con sus tráficos, sus vehículos que cargan todos los libros, y se van por diferentes lugares, diferentes iglesias. A veces van a algunas de las iglesias, a veces a algún establecimiento educativo, a veces en otros espacios, donde pueden presentar todos los libros oficiales, digamos así, desde Biblias hasta un montón de temáticas de todo tipo. Así que, ¿por qué digo esto? Porque en Tucumán va a haber el día 25 de julio, desde las 19 horas hasta las 22, casa abierta, ¿sí? Así que para todos aquellos que viven allí en Tucumán, pueden acercarse allí a Virgen de la Merced 336, el sábado 25 de julio, a partir de las horas 19 y hasta horas 22, habrá ese espacio de casa abierta. Y cuando usted, amigo oyente que está en otra ciudad, escucha que Casa Abierta se acerca a su ciudad, bueno, visite. Visite porque siempre hay algo allí para regalar, sobre todo, o quizás tenés algún librito allí que ha salido hace poco. Rafael, nosotros teníamos un libro que queríamos ver con Rafael, pero al final yo no lo pude conseguir a donde fui hace poquito. Pero quizás teniendo en cuenta que viene ahora, es nuestra oportunidad, Rafael, para conseguir ese. Dice que no, yo, claro, el padre quiere, yo se lo compro. Entonces. Vamos a ver, Rafa, cuándo sale, no sé cuándo sale, esperemos. De todos modos, aprovechemos la casa abierta, y aproveche usted casa abierta cuando esté en su ciudad, ¿sí? Veamos la parte de tuya, Ludmila, sí, tu coordinación de esta temática que siempre nos da que pensar. Sí, bueno, este capítulo en particular a mí me ha dado mucho, mucho para pensar, que gracias a Dios con mucha terapia, por supuesto, lo pude reconocer hace mucho tiempo, pero nunca hay que subestimar lo que siempre se puede seguir aprendiendo, seguir mejorando, y que capaz que a veces, aunque sepa algo, es importante recordarlo. Y este capítulo habla del fino arte de llevarlo todo al exceso. Y habla de cómo el martirio, esto que tenemos los adictos a la infelicidad, se puede terminar combinando con muchas otras dependencias o adicciones, como por ejemplo al trabajo, al perfeccionismo, al control compulsivo, o hasta el mismo legalismo religioso. Dice que que acá hay que ver una cuestión básica y tenerla muy en cuenta para analizar, es cómo yo puedo determinar si cierto estilo de vida o cierta actitud que yo estoy llevando en la vida es normal o ya es adictiva. Ajá. Porque sabemos que, no estamos exentos quizás a veces de estas adicciones limpias, entre comillas, ¿no? Que quizás para nosotros que estamos en la iglesia, quizás es a veces no vamos a estar expuestos, quizás, repito, a adicciones a sustancias o tal, porque sabemos que no es correcto, que no es bueno, sí, pero quizás sí hay ciertas cosas que llevamos al exceso. Actividades repetitivas que a veces... Que llevamos al exceso, que quizás son actividades o cosas que hasta son apropiadas, son necesarias, de las que no podemos vivir sin, pero... que el tema acá es cuando yo lo estoy viviendo como un comportamiento normal y cuando yo ya lo estoy llevando a una adicción. Como hablamos del trabajo, del estudio, o sea, son cosas que nadie puede decir que son malas, como quizá una sustancia. Pero el problema es que podemos llevarlo a otro extremo. Y habla de que a veces hay una cantidad de negatividad que puede ser normal, menciona. Siempre que esté combinada con una cantidad adecuada de positividad. Y menciona que hay ciertas inquietudes que podemos
como que nos tienen que llamar la atención para ver de ciertas dependencias en el contexto de la adicción a la infelicidad, como estas preguntas que pueden surgir de cómo distinguimos entre trabajar para vivir con vivir para trabajar. Sí. O qué diferencia hay entre un éxito saludable con el perfeccionismo. Ajá. O cómo podemos diferenciar entre ser debidamente responsables ante ciertas actividades que tengamos. Bueno, ante todos deberíamos ser responsables, pero cómo diferenciarlo de este control compulsivo que podemos llegar a tener. O la diferencia de una espiritualidad saludable con la religiosidad obsesiva y hasta abusiva. Claro. Menciona que hay adictos multiusos, se llama el subtítulo, que dice que hay personas tan versátiles que pueden convertir cualquier cosa en una adicción. Me llamaba mucho la atención porque yo me acuerdo que cuando yo era chica yo tenía esto de que yo todo el tiempo estudiaba. Ajá. Y capaz que para un padre decía, buenísima, Claro. tremenda. Pero han llegado a decirle desde la escuela, a mi mamá la han llamado psicopedagogas, todo, a decirle, si su hija sigue así, no vamos a terminar bien. Mirá vos. Tipo, Tenías un sí, conflicto allí en realidad. exactamente. Parecía algo bueno y quizá en realidad Entonces era hay algo que Entonces estaba hay que, escondiendo algo a través de eso. Exacto. Claro. entonces hay que estar atentos, que quizás hay cosas que pueden ser buenas o apropiadas, pero hay que vivirlas con moderación, con equilibrio. Claro. Dice que si bien las personas religiosamente conservadoras tienen menos probabilidades de abusar de sustancias, pero es más probable que abusen de la comida, del trabajo, de la religión, porque todos podemos hacernos daños de miles de formas, de hasta maneras que pueden parecer inofensivas. Porque la naturaleza de una sustancia o una actividad no determina su potencial adictivo. A veces pensamos que quizás si algo que parece bueno y que es bueno, capaz que no puede terminar ocasionándonos un daño, y eso está mal, es erróneo, porque puede, y vaya que sí, puede generar muchos problemas. Dice que la adicción no se define por lo que hacemos o cuánto lo hacemos, sino la razón por la cual lo hacemos y las consecuencias que van a venir por hacer eso. Claro. Dice que, y bueno, aquí nombra uno, porque hemos nombrado al trabajo, el perfeccionismo, la religión y el control. Ujú. Y el del trabajo dice que así como nosotros hemos mencionado alguna vez que los mártires, los adictos a la infelicidad tienen como que sienten esta atracción hacia parejas maltratadoras, Sí, sí. también lo tienen hacia instituciones que los van a llevar a comportamientos, como siempre digo yo, patológicos, ¿no? De control, de manipulación, de sacrificio excesivo, que menciona, da un ejemplo que me pareció oportuno para nosotros, que es que dice que un dirigente religioso había dicho que, como él contento, jactándose de que a la hora que sea que pasen por la iglesia, iban a ver las luces prendidas porque siempre iba a haber gente trabajando, a toda hora. Y que ella, cuando Carol, ¿no? La autora, mencionaba que quizás esa persona no se estaba dando cuenta del peso realmente de lo que él estaba diciendo, porque que menciona, dice que quemar la vela por ambos extremos conduce al agotamiento y ponen en riesgo la salud física, emocional y espiritual. Y así, cuando nosotros hablamos siempre, también acá, no hablamos solamente de doctrinas y de cosas sumamente solamente de la religión, sino también hablamos de moderación, de autocuidado, de cuidado a los demás, a la salud, a nuestro cuerpo. Entonces, va a ser muy difícil que se pueda hablar en estos espacios religiosos de equilibrio, de salud, si también estamos teniendo este tipo de actitudes, de actividades, ¿no? Y normalizarlas desde ya está mal. Dice que los adictos al trabajo están enganchados a sustancias químicas endógenas, o sea, algo exógeno es algo externo, que yo puedo consumir o puedo incorporar. Algo endógeno es algo que yo produzco. Claro. Dice que los adictos al trabajo están enganchados a sustancias químicas endógenas que sus propios cuerpos producen. Dice que la droga del adicto al trabajo
encima a diferencia de quizás de otras sustancias que capaz que pueden costar trabajos conseguirlas o que puede costar dinero, qué sé yo, Claro. Estas sustancias están ahí a la mano de En la nosotros mano, y claro, no cuestan porque- nada. Sí, sí. O sea, económico, porque Sí. vaya que sí cuesta. La salud. Exacto. Una parte de la salud, claro. Exactamente. Y dice que aunque la adicción al trabajo quizás está como más socialmente, quizás aceptada, quizás no está tan mal vista, no es menos insensata e inmoral que el alcoholismo, lo Mira. compara. Dice, y más aún cuando se lo toma, cuando se ve el punto de vista del mandato bíblico de que tenemos que tratar a nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. Claro. Entonces entender que cuando nosotros estamos castigando a nuestro cuerpo, también es quizás como lo mismo que consumir una sustancia. Ujú. Y después habla de trabajar para vivir o vivir para trabajar. Dice que algo que ella no podía comprender, Carol, dice que es como que las personas normales pueden existir independientemente a su trabajo. Que quizás, claro, que quizás las personas que tienen esta adicción es como que toda su identidad y su valía, todo está ahí. Todas las fuerzas puesto allí. Y que quizás toda su identidad es como, yo me acuerdo que yo le mencionaba a mi mamá que llegaba un punto en el que yo sentía que de acuerdo a lo que yo estudiaba como que era lo único que yo era. Claro. Porque, por ejemplo, también cuando me juntaba con gente que desde su amor y desde Sí. el interés siempre te pregunté cómo te va en la facultad y todo eso, pero era lo único que preguntaban. Y era lo único que de lo que se habla, lo único que se menciona, lo único que se tiene en cuenta, como si fuese que es lo único que vos sos. Claro. Y así lo vive el adicto al trabajo, es lo único que sos, Claro. Es su centro de vida y nada más que eso. tal cual. Dice que hay personas que viven independientes de su trabajo, o sea, que no se definen a sí mismas por sus profesiones nada más, que pueden posponer las tareas, porque esto es algo como imposible para el adicto al trabajo. ¿Cómo podría posponer alguna tarea de su trabajo? Imposible. Claro. O cómo podrían tomarse el tiempo para salir a caminar, para disfrutar con la familia de su tiempo. Es como algo de, no tengo tiempo porque estoy trabajando, porque estoy haciendo esto, aquello. Claro, Es el como- trabajo sobre todo. Exacto. Claro, ocupa todo. Exacto. Y que Estamos sí- hablando de una adicción. Por a esto. supuesto. Estamos hablando del concepto de Por adicción. supuesto. Sí, sí. y que si hasta llegasen a dedicar un tiempo para otras cosas se sienten Para culpables. eso es pérdida de tiempo más que También. disfrutar otra actividad. Claro, es como Claro. que encima o sienten que es una pérdida de tiempo o se están sintiendo culpables, como yo Claro. debería estar haciendo esto y no. Cuando uno no está en ese momento también disfrutando, Sí, sí. como que no está en realidad. Y ahora habla del perfeccionismo. Ujú. Dice, poniendo el perfeccionismo en perspectiva. Dice, el perfeccionismo tiene que ver con la necesidad de hacer lo correcto. Que eso no tiene nada de malo, si lo podemos ver así. Hacer lo que es adecuado no está mal, de hecho, es lo correcto. Bien. Pero lo que se puede objetar es que uno se obsesione con esto. De que no es saludable que toda nuestra valía, lo mismo que en el caso del trabajo, pero que toda nuestra valía esté en nunca equivocarnos. Exacto. Porque como somos seres que nos equivocamos todo el tiempo, es como que entonces nuestra valía va a ser tan frágil, tan fácil de voltear, porque nos vamos a equivocar, es imposible que nunca cometamos un error. Claro. Dice, cuando medimos nuestro valor y el de los demás de acuerdo a su desempeño, ya se adquiere un matiz perjudicial y en el peor de los casos ya en una adicción se puede convertir esto. Dice que la inclinación compulsiva a la perfección es un síntoma neurótico tan difícil de tratar como la compulsión de un alcohólico a la bebida. Wow. ¿Sí? Fuerte. Sí. Sí, porque a veces quizás es como siempre decimos, las vemos como adicciones limpias, como no pasa nada. No, pero lo está comparando con sustancias que nos pueden llevar a la muerte. Entonces hay que estar muy atentos a esto. Y se menciona y dice que las personas huyen de estas personas perfeccionistas en extremo, porque ante una persona que te exige, porque no es que solamente son perfeccionistas consigo mismos, sino también terminan siéndolo con todas las personas que los rodean. Entonces, cuando vos estás con una persona que no admite la posibilidad de que haya un error o una equivocación, vos te vas a sentir siempre defectuoso o inferior ante ellos.
Dice que hay un libro llamado El arte de la imperfección, que habla de que nuestras idiosincrasias innatas, o sea, todas estas cosas que quizás no puedan parecer tan perfectas a los ojos de lo que se espera, a veces pueden ser como más entrañables o más queribles por parte de los demás que los más grandes logros que podamos tener. Que a veces estas cosas que quizás, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía tengo, pero a veces las trato de disimular, una risa un poco particular, un poco extraña, que yo me acuerdo que en el primer año de la facultad estábamos en una clase, en un anfiteatro, y dijo algo muy gracioso el profesor y yo me empecé a reír con esta risa y me daba una vergüenza, yo me puse roja, pero hasta el día de hoy hay chicos que me dicen, vos sos la de la risa de esa clase, todavía. Si vos sos la de la risa. Sí, entonces... Y como que a veces, algo que a veces uno lo puede ver como algo quizás no tan lindo, como no una risa tan bonita, sí, tal, que a veces quizás puede llegarle hasta al corazón de algunas personas. Mira vos. Y lo importante es poder aceptar nuestros defectos con la misma gracia y humildad que aceptamos todas las cosas lindas que podemos llegar a tener. Exacto. Dice que aunque la mayoría de las personas aceptamos ese famoso dicho de errar es humano, hay personas que quizás inconscientemente intentamos ser como la excepción a la regla. Y que a veces quizás no nos damos cuenta, pero es después por los actos que tenemos con nosotros mismos y con los demás que podemos ver que no permitimos ese margen de error nunca, de hecho. Y dice, existe un Dios y ese no somos nosotros. Dios es el único que es perfecto y que no se equivoca. Entonces nosotros tenemos que entender que nos podemos equivocar y que la salvación y la felicidad de nadie va a depender de que nuestro comportamiento sea ejemplar y excepcional y perfecto. No con esto estamos queriendo decir que vamos, viva la vida, loca y hacemos lo que queremos. No, siempre hay reglas de conducta, normas de convivencia, siempre estamos hablando de esto. El problema es cuando nos castigamos y nos vapuleamos, nos latigueamos por equivocarnos. Uh-huh. En este último parte ya de Ventanas al Cielo, un saludo especial a aquellos que nos estuvieron mandando algunos mensajitos por Facebook también, y gracias Mariluz, gracias Mari también, y un saludo también para Miriam, ¿sí? Y para alguien, Ponguta, dice así, te quiero pedir una oración por mi esposa, mis hijos que están fuera de la iglesia, se lo agradecería mucho. Vamos a orar también por tus seres queridos y por aquellas personas que también les duele, ¿sí? Sí. Les duele en el corazón realmente tener algún familiar, más que nada que está alejado de Dios, creo, ¿sí? Eso es lo que más duele, independientemente, ¿sí? Así que orar por aquellas personas que estoy seguro que también necesitan de Dios. Seguimos. Bueno, estábamos hablando del perfeccionismo, ¿no? Uh-huh. Y hay que entender... Lleva mucha ansiedad eso también. Vaya que es una enorme presión y carga, ¿no? Sí. Y hay que entender que el amor y la aprobación de Dios, que es lo más importante acá, no va a cambiar por nuestro rendimiento, no va a cambiar por qué tan perfectos nosotros seamos. Uh-huh. Él no espera hijos perfectos, Él espera hijos predispuestos, hijos que entiendan sus falencias y vayan a sus pies a buscar en Él poder corregir lo que Él espera que corrijamos y que seamos mejores en Él. Claro. Y da algunas sugerencias para poder librarse de ese perfeccionismo. Me parecía muy lindo esto. Dice, deje de controlar su imagen. Uh-huh. Celebre el progreso, no la perfección. Dice, ocasionalmente, aquellas personas que se esfuerzan hasta lo último por las actividades que tienen, dice, haga lo mínimo. O sea, hace un poquito menos para cumplir, para ver qué tal. No siempre te sacrifiques hasta lo último. No siempre, ocasionalmente, dice. Lleva ropas que combinen mal, que no te preocupe cómo te vean. Dice, reprimí la autocrítica y la crítica a los demás. Dice, concéntrate en algo bueno, en algo lindo, tuyo y de los demás. Como que busca desestructurar. Exacto. Eso es la intención, creo, de ahí. Exactamente. Dice,
abandona el hábito de encargarte de todo. Deja que también los demás puedan resolver. Claro. Pedí y acepta ayuda. Dice, diga, no sé, no estoy seguro, preferiría no hacerlo, sin ningún problema, no pasa nada si no siempre sabes y no siempre podés. Dice, ora pidiendo humildad o ríase de usted mismo. Mi mamá siempre me dice que eso la ayudó mucho a ella. Son las mejores cosas. Sí. Eso es lo mismo realmente, anima el espíritu. Y claro, me mandé algo y bueno. Dice, hacerse cargo de uno mismo o controlar a otros. Dice, cuanto más forzados nos sintamos a controlar y manipular a la gente o a las circunstancias, más nos vamos a tener que sacrificar. Entonces tenemos que entender que somos responsables de nuestras propias vidas, no de los demás. Uh-huh. Dice, ¿cómo manipulan y controlan los mártires? Dando órdenes, haciendo planes sin consultar, exigiendo en vez de pedir, asumiendo el derecho de manejar la vida de los demás y negándose a aceptar un no. Dice que hacer sentir mal a los demás por negarse no es correcto. Después habla del control malsano o negativo y del control saludable. Que para hacerlo cortito, el control malsano es invadir los límites de los demás y atribuirse el derecho de manejar la vida de los demás como si nosotros fuésemos Dios, como si nosotros tuviésemos solamente que hay una sola cosa correcta que solo conocemos nosotros y que tenemos que mandar en los demás, porque todo lo otro distinto a lo que yo digo está mal. Como si nosotros fuésemos Dios, como si nosotros conociésemos la voluntad de Dios de una manera mágica o mística o extraña, distinta a los demás. Uh-huh. En cambio, el control saludable es el autocontrol, saber hacerse cargo de nuestra propia vida, de nuestras decisiones, responsabilizarnos de eso y, bueno, en el caso de los padres, de sus hijos menores, que es algo importante que menciones también, cómo los padres tienen que aprender a romper ese hábito de controlar a los hijos cuando ya son adultos, porque ya hemos mencionado que solo somos responsables de nuestras vidas. Sí. Después dice, esto me pareció importante ya medio para terminar, la espiritualidad saludable y la adicción al legalismo. Dice que, bueno, a veces la adicción al legalismo y la adicción a la infelicidad tienen relaciones naturales, al parecer. Dice que en algunas circunstancias, nosotros hemos estudiado mucho, hablamos mucho de la abnegación, de poder, a veces quizás por algo bueno, quizás sacrificar algunas cosas de nuestro placer o nuestro goce. Por ejemplo, yo quería dormir la siesta, pero he venido para acá. Claro. Pero siempre y cuando nosotros sintamos ese llamado y que viene de nuestro amor a Dios y al prójimo, va a estar bien. Pero no cuando ya se genera como una adicción, una dependencia a esto. Uh-huh. Entender, digamos, que tenemos que tener hasta en el autosacrificio, en el ámbito religioso, también tiene que tener moderación y equilibrio. Hasta el servir a los demás tiene que ser con moderación. Sí, sí. Y habla de que los adictos al legalismo pueden llevar a veces su autosacrificio al extremo o hacer lo correcto, pero por razones equivocadas. Por ser aprobados, por cuidar su imagen, etcétera, ¿no? Y que esto es una distorsión total de la realidad. Entonces hay que tener en cuenta que esto no está bien, no es bueno y hay que pedir ayuda. Y siempre tener en cuenta lo que siempre mencionamos es que se puede cambiar. Exacto. Es muy importante, se puede sanar todo esto. Pero es importante poder aceptarlo porque dice que es uno de los síntomas más serios del negadicto, que es que no se hace cargo de que está mal. Entonces, como esperanza para hoy, es entender que nuestra aprobación con Dios no es condicional. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero no que nos sacrifiquemos hasta lo último por su aprobación, porque Él ya nos ama. Claro. Entonces, aprender a manejarnos con moderación, con equilibrio y ver que quizás a veces los errores son oportunidades para crecer y mejorar. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, amigos. Estamos dejando con algún minutito de más el programa, pero queríamos terminar esta temática también. Gracias, Luzmila. Esperamos, como siempre, que Dios camine contigo cada día y eso depende también de ti. Siempre. Dios quiere hacerlo contigo. Dios te bendiga.